Jueves 11 de abril. Lección número 2. ¿Amor o egoísmo? Esta es la cuestión. Texto para repetir. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Santísimo Dios, llena en este texto de esperanza a cada uno de tus hijos que estudian tu palabra a diario. Permítenos no razonar contigo, sino aceptar tu voluntad como si fuera la nuestra, y así alegrarnos y alegrar el cielo en Jesús. Amén. Para hoy jueves, un legado de amor. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos hacia los otros. Hay una persona en todo el planeta que nos odia. Esa persona fue identificada en Génesis 3:15, cuando Dios dijo a él: enemistad pondré entre ti y la mujer, o sea, la iglesia, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue una profecía que también, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el conflicto grande en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en el planeta. Dios declara: enemistad pondré. Esa enemistad no es fomentada de un modo natural. El lenguaje de Dios es el lenguaje de amar los unos a los otros. El diablo nos odia porque Cristo se ha convertido en nuestro mentor y en nuestro director y en nuestro Dios. Y él odia a los cristianos que aman a Dios, refiriéndome a Satanás. Cuando el hombre quebrantó la santa ley de Dios, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. No. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. Y el apóstata no descansa sino cuando obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unen en un desesperado compañerismo, porque hay dos simientes profetizadas en Génesis 3:15. La simiente que heriría en la cabeza a la serpiente, que es Cristo, y la simiente, es decir, los simpatizantes y seguidores de Satanás a través de sus obras malas. Desde los días de Adán hasta hoy, el gran enemigo de las almas ha ejercido su poder para oprimir, para destruir, y hoy se está preparando para su última batalla contra
la mujer, es a saber, la iglesia. Y todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Porque cuanto más fielmente el cristiano imite a Cristo, tanto más será blanco de los ataques de su enemigo, conocido como Satanás. Y saben una cosa, Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Anoche estaba durmiendo y sentí al enemigo cerca de mí. Me perturbó el sueño y desperté. Y al despertar sentí su presencia a mi lado. Y yo le dije, ¿qué tú haces aquí cuando yo no tengo ningún acuerdo contigo, ni te sirvo a ti en ningún sentido de la palabra? Tenía los pelos de punta y me levanté y oré. Y luego me puse a cantar un himno, porque los himnos ayudan a que los ángeles malos se vayan del sitio. Y usted preguntará, ¿y por qué en tu casa entraron ángeles malos? ¿No significa eso que tú andas mal ante Dios? No, porque en la iglesia de Nazaret estaba Jesús predicando y un demonio tomó a toda la iglesia y lo llevó a un precipicio para matarlo. Donde está la persona que sirve a Dios, también hay un enemigo que quiere destruir. Y me puse en oración y me puse a cantar, y después vino el dulce sueño cuando nosotros nos encomendamos a Dios, como dice el texto del profeta Isaías: encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Amigo, Cristo va a darle fuerza a todos los que se la pidan. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. Y hay ocasiones que yo siento las pisadas muy cerca. Muy cerca. Pero cuando doblo mis rodillas y clamo a Dios, el Señor viene y envía el doblado de ángeles para que estén conmigo. Y esa paz subyuga cualquier aprensión o cualquier sentimiento de inestabilidad, llámese emocional o llámese espiritual. Cristo tuvo 24 horas de asedio diario del enemigo. Solamente Cristo tenía paz cuando dormía. Pero el día, mañana, tarde y noche, tenía el asedio constante del enemigo. Y saben, el tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar a nadie a hacer lo malo. Satanás puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debiera inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. En todos los tiempos Dios ha tenido testigos indicados que se han expuesto al vituperio y a la persecución por amor a la verdad. Cuando la iglesia amó más, fue cuando fue más perseguida. Por eso Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amareis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Quiere una persecución inminente? Que la iglesia se una y ame. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso José
Por eso José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, mensajero de Dios, fue perseguido por sus enemigos como si fuera un animal salvaje. Daniel fue arrojado en el foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que lo aborrecieron sus parientes y amigos, pero se mantuvo íntegro. A Jeremías no se le pudo convencer para que no dijera las palabras que Dios le había ordenado pronunciar, y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que lo echaron en una inmunda cisterna. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo, lo vivió a Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente decapitado porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 1. Y hermanos, todos estos nombres mencionados eran personas que amaban mucho porque imitaron a Jesús, y todo aquel que imita a Jesús tiene la ira del dragón de frente para perseguir y para malograr o para perturbar la paz. El mismo Jesús en Juan 15:20 dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Porque hay una guerra constante contra el dragón, es a saber, Satanás. Y su propósito ha sido destruir la imagen de Dios en el ser humano. ¿Y qué es la imagen de Dios? Ese amor impartido por la palabra de Dios. Tenemos que amarnos como hermanos, porque tenemos un enemigo que nos odia. Y el apóstol Pablo en Efesios 6:12 nos dice que es un enemigo invisible, que solamente se hace visible cuando estudiamos la palabra de Dios y sabemos por dónde viene. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra malicias espirituales en las regiones celestes o el aire. Sí, mis hermanos, tenemos una guerra con un enemigo invisible, pero la Biblia nos ayuda a identificarlo por más invisibilidad que tenga. La guerra comenzó en la tierra matando a Abel, a Isaías, a Juan el Bautista, a Jesús, a Pedro, a Pablo, a Santiago. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Él le queda poco tiempo, porque Cristo viene a destruirlo para siempre. No solamente a él, sino también a todos aquellos que están rechazando el mensaje de arrepentimiento. Por eso el enemigo se ha concentrado contra un pueblo especial en estos últimos días, porque el dragón se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Y Satanás odia la ley de Dios, que es la expresión del carácter divino. Odia al pueblo que exalta la ley de Dios y le ha hecho la guerra. Por eso lo ha perseguido desde el principio. Mis hermanos, estamos llegando al final de la historia. Ha escogido dos poderes, un civil y un religioso, para destruir al pueblo de Dios, que son las dos bestias de Apocalipsis 13. Mis hermanos, pero hay un legado de amor. ¿Cuál es el legado de amor?
amarse los unos a los otros y transmitir ese mensaje al mundo entero para que Cristo venga pronto. Esto continuará mañana, si Dios lo permite.